Shelly, tenemos dos alumnas Diapositiva. nuevas. Ah, Sí, Tenemos a Sara y tenemos a Brígida. Ellas se incorporan muy, el día de hoy. muy bien. Felicidades, bienvenidas. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Brígida. Qué bueno que estás igual por acá. Y Sara, no tengo el gusto, pero bienvenida. Aprendan mucho de esta clase porque inclusive para mí es enriquecedora. Sí, vamos a hablar de los personajes de nuestra novela y vamos a la par, vamos a ir viendo lo que es la novela romántica, cuáles son las características y qué la define, por qué es romántica. Con estos dos ejes debe haber en una novela, pues debe haber los principales, los secundarios y los incidentales. Dentro de los principales vamos a encontrar al protagonista o a los protagonistas, que generalmente es un hombre y una mujer, y los antagonistas, ya sea una mujer o un hombre, que siempre son los que les hacen la vida de cuadritos a los protagonistas. Ellos son los que siempre van a hacer las maldades, estos son los malos de la historia, estos son los buenos, aunque hoy en día las historias no tienen protagonistas totalmente buenos, ni tienen antagonistas totalmente malos, los hacen como más normales. Y dentro de los secundarios, pues son todas aquellas personas, aquellos personajes que llevan a cabo acciones relevantes para que los principales se luzcan. Ha habido ocasiones que algún personaje secundario destaca tanto en su propia historia que llega a superar a los protagonistas. Pero eso depende de qué tanto te encariñes con el personaje secundario. Y seguirá siendo secundario, sin embargo, a veces nos acordamos más de ese personaje que de los mismos protagonistas. Luego tenemos, por ejemplo, si yo les pregunto, hablando de personajes secundarios, ¿quiénes podrían ser personajes secundarios? Sara, cuéntame. Aquellos que sí o sí tienen que aparecer en la historia, pero que idealmente no deberían rebasar en importancia a los principales, A los a protagonistas. los protagonistas, sí, particularmente. Exactamente. La diferencia entre principales y secundarios es que los principales salen de principio a fin, aunque sea un momentito, aparecen de principio a fin de la novela. Y los secundarios no. Ellos tienen etapas, tienen periodos, inclusive algunos llegan a desaparecer, ¿sí? Entonces, ellos no tienen todo, por eso no son protagonistas, porque no tienen la historia de principio a fin. Y luego tenemos, yo diría, los terciarios o incidentales también se les llama, es cierto, sí. que muchos dicen, ay, esos ni son personajes. Bueno, es que sin ellos, los secundarios no podrían hacer su labor y no podrían darle soporte a los principales. Tienen que estar, tiene que ser el chofer, tiene que ser la sirvienta, tiene que ser alguien que les vendió en el mercado, tiene que ser alguien que llevó la carta. A veces ni hablan, solamente hacen acto de presencia y ni siquiera hablan. Y a veces dicen frases muy breves, pero existen. Y sin ellos, una novela no está completa, ¿sí? Dentro de estos personajes, nosotros manejamos por lo regular dos dimensiones. ¿Cuáles son las dos dimensiones que manejamos normalmente? Pues es ancho y largo, nada más. Y son personajes planos. Pero si nosotros le metemos una
tercera dimensión, entonces tendremos un personaje ancho, largo y también tendremos el grosor. Y cuando digo grosor me refiero no solamente al cuerpo físico, sino a los pensamientos, a las emociones, a todo el actuar del personaje, ¿sí? Estos son los tipos de personajes. ¿Los habían escuchado? Sí. Sí, esto es común, esto es común. Pero ahora vamos a ver lo que son los personajes tridimensionales. Les vamos a dar ese grosor. ¿Por qué tridimensionales? Porque para que la gente quede atrapada, para que el lector se enganche con lo que tú le estás elaborando en una novela, necesitas ponerles personajes tridimensionales. Y estos personajes por lo menos tienen estas 10 características, o deben tener, pero no van a salir solitos, tú los tienes que crear como escritor. Por ejemplo, les debes dar una historia interna. O sea, tu personaje debe tener un pasado. ¿Por qué actúa como actúa? ¿Qué lo marcó? ¿Qué heridas emocionales arrastra? ¿Qué recuerdos persigue o lo motivan a seguir adelante? Esa es la historia interna del personaje que tú le tienes que dar. Si tú dices, por ejemplo, mi personaje se va a llamar Daniela. Ajá, Daniela. Daniela tiene 20 años, pero antes de que cumpliera los 20 años, ¿qué pasó? Bueno, pues la mamá se murió cuando ya tenía 5 años. El papá se volvió a casar y la abandonó con una tía. Esa es su historia interna. ¿Por qué Daniela tiene que actuar de determinada manera? Por su historia del pasado. Pero esa se la tienes que crear tú. Tú no nada más vas a decir, Daniela está bonita, tiene rizos, tiene ojos grandes, tiene eh, un rostro ovalado perfecto. No, tienes que darle un fundamento para decir, ella es necia, ella se aferra a lo que quiere lograr, ella no la detiene nadie, o también puede decir, ella siente mucho miedo por esa historia interna que tú le debes haber creado antes para que después digas, ella actúa así por lo que le pasó, ¿sí? La otra es que le tienes que definir sus deseos y necesidades. Un buen personaje tiene deseo externo, lo que cree que quiere, por ejemplo, amor, éxito, dinero, y debe tener una necesidad interna, que es lo que realmente necesita sanar, como perdonar, aceptarse, no dejar que el miedo la domine. Esa es una necesidad interna de tu personaje. Entonces, debe tener deseos y necesidades. ¿Qué quiere lograr y qué necesita superar? ¿Sí? Esto es interno, esto es externo. Cuando el deseo externo y la necesidad interna chocan, es cuando se genera el conflicto en una historia. Porque por un lado está lo que yo deseo, amor, éxito, dinero, y por otro lado están mis debilidades, mi historia interna, lo que me frena, lo que no he podido superar. Cuando hay ese choque, es cuando viene el giro en el personaje. ¿Qué es el giro? Cuando el personaje reacciona y empieza a superar todos sus conflictos. Luego en la 3 se crea contradicciones. Las personas reales son contradictorias.
Y tus personajes también deben serlo. Por ejemplo, decían, no, no, yo soy valiente, yo soy muy valiente, pero me da miedo estar en un cuarto cerrado, o me da miedo la oscuridad, o me da miedo hablar en público, pero soy valiente. Entonces, o eres valiente o eres cobarde. Entran en contradicción esas dos partes del personaje. Crear contradicciones en un personaje que dice, no, es que es un personaje muy duro, es malo. Algunos le dicen, es un personaje malo, maltrata a todo mundo, le, les, les habla de una manera que casi los destruye. Sin embargo, cuando está solo, llora. Cuando, cuando un niño se acerca y lo abraza, él siente que se desvanece, porque la ternura lo embarga y no sabe cómo explicarlo. Esas son contradicciones de un personaje que está mostrando una máscara de dureza, un comportamiento duro, pero en realidad hay un trasfondo, ¿sí? Fíjense todo lo que tenemos que considerar en un personaje para que nuestro personaje atrape al lector. Le tienes que dar una voz propia. Cada personaje debe hablar, pensar, reaccionar de forma única. O sea, el personaje secundario no puede actuar como la protagonista. El coprotagonista varón no puede actuar como ella. Tiene su propia personalidad, tiene su propia voz, pero esa se la vas a dar tú como escritor. ¿Cómo va a ser la voz que tú le vas a dar a tu personaje? Si es directo, habla directo, mirándolo a los ojos, o evade con la mirada, o evade las preguntas, por ejemplo, o normalmente está silencio mientras otros hablan, no interrumpe, no le gusta mezclarse en la conversación. Esas son características que tú le vas a dar. Tú le vas a dar voz propia. Él decide cuándo hablar. ¿Por qué es así? Si usa humor, si es sarcástico, si usa el silencio para ignorar, por ejemplo, que alguien le pregunte algo y se dé la media vuelta y se salga del espacio donde está. Esa es una voz que tú le estás dando a tu personaje. ¿Qué le está diciendo al otro? No me importa lo que digas, no me importa lo que me estás diciendo. Con ese silencio es suficiente. Le tienes que enseñar cómo expresar las emociones a tu personaje. Tú lo tienes que definir como escritor. Están dando, están dándose una idea de cómo le pueden ir moldeando su personaje. Ujú. Vamos a empezar por el protagonista, luego por el coprotagonista, la pareja. Luego vamos a ver el antagonista, cómo es. Y así cada uno de los personajes le tenemos que dar una voz propia. Luego viene que lo sometas a conflictos reales. Somételo a conflictos reales, como decisiones morales, como pérdidas, dilemas emocionales. Cuando hablamos de decisiones morales esto es bueno, pero no lo quiero hacer. Yo sé que si hago esto, voy a beneficiar a tal persona, pero no lo voy a hacer. O al revés, ¿sí? Eh, lo que yo estoy haciendo
va a lastimar a muchas personas, entonces no lo hago para no lastimarlos. Las pérdidas son tanto de personas como de cosas materiales. Por ejemplo, eh, se murió el hijo, se murió el papá, se murió la esposa. ¿Cómo? Pues ustedes le inventan el accidente o lo que tengan que poner como espacio. Dame un momentito, Fabián, ahorita te doy la palabra. Y también pérdidas como soy millonario y de pronto estoy en la ruina, ¿sí? O era un hombre feliz o una mujer feliz y de pronto entró alguien y desbarató mi matrimonio. Es una pérdida. Entonces, tu personaje lo tienes que someter a ese tipo de conflictos reales, porque todos nos vamos a morir. Todos en algún momento no nos vamos a llevar bien con la pareja y muchos vamos a terminar separados. Son conflictos reales. Es también real que yo pueda estar muy bien económicamente y al día siguiente esté en la ruina total. O al revés, de pronto hasta parece que me saqué la lotería, todo llegó a mí sin mayor esfuerzo. De estar en la miseria, ahora tengo todo. Esos son conflictos reales, que casi no suceden, ¿verdad? Lo de que de nada a mucho, pero quizá no es eh, como lo contrario, pero sí sucede. Debo mostrar aquí la evolución del personaje, cómo era cuando inició tu historia y cómo va cambiando. La evolución del personaje tiene que ver con modificaciones en conducta, modificaciones en cada una de sus acciones, en la relación con los demás. En esa evolución se muestra cómo empieza, qué aprende de lo que le sucede y en qué se convierte. Por ejemplo, una persona buena le hacen tantas cosas malas que empieza a abrir los ojos y empieza a darse cuenta de la maldad del entorno, de las gentes que los rodean, que aprende a sobrevivir en un mundo de maldad sin contaminarse. ¿En qué se convierte? En una persona observadora, en una persona que está siempre midiendo las cualidades o los defectos de las personas con el fin de protegerse. Algunos otros se vuelven confiados. Va a depender de lo que ustedes como escritores le quieran imprimir, pero tiene que ser cómo empieza, qué aprende y en qué se convierte, cómo cambia. Ahora sí, dime, Fabián. Maestra Mari, qué bueno uno poder tomar este curso para, no sé la palabra correcta, pero es como notificarse, porque y hago la comparación, cuando yo escuché La Casa de los Espíritus hace muchos años y vuelvo a escucharla, ahora yo le encuentro la razón de ser, por ejemplo, de Férula, que ella es un secundario, pero como ella, Isabel Allende, la hace tan cristiana y tan maravillosa, pero a la vez tenía pensamientos pecaminosos y de enamoramiento con Clara, que era su cuñada. Entonces, ahí te hace como que la contradicción de cómo una persona tan religiosa también puede tener pensamientos pecaminosos, pero aún así, la forma de que ella lo termina es sola, pero con Dios en el estado de la muerte. Es fantástico porque ahora de esa forma uno va mirando cada personaje de igual, la que entra y la que sale, que sin ella
Si ella no está ahí, ¿cómo si no hubiera la sirvienta que cuidaba a la nena, a la chiquita, cómo posiblemente iba a aparentar que había una sirvienta? Es todo como yo lo encuentro ahora como un endamiaje, como que tiene que haber una mamá, un papá, un hijo, una hija, un aquello, uno lo otro, pero todos tienen su propia identidad Claro, para darle razón a la historia. así es. Y eso tú lo debes de plantear desde el principio, antes que empieces a No lo escribir sabía, todo. Tienes no que lo darle sabía. forma a tus personajes, que los puedes ir modificando, ¿sí? Conforme va avanzando la historia, solito se va dando la modificación. Em, Usa acciones, no solo descripciones. Cuando nosotros narramos algo o contamos una parte de la historia, decimos, es un personaje muy fuerte. Eso es una descripción. Cuando podrías decir, aunque temblaba, dio un paso al frente y dijo la verdad. Sí, eso no significa que tengas que quitar todas las descripciones, significa que metas acciones a tus personajes, porque las acciones son las que el lector va identificando al personaje, no por lo que se dice de él, sino por lo que él hace. Yo puedo decir, era una niña caprichosa. Y te imaginas una niña caprichosa, a lo mejor haciendo berrincha, pero por hasta ahí. Pero si dices, cuando entró la mamá, Anita aventaba cosas por toda la habitación, gritaba, los odio, nunca les voy a perdonar lo que me hicieron. No es lo mismo, ¿verdad? Ujú. Decir es una niña berrinchuda a decir todas las maldades que anda haciendo. Esas son acciones. Las cosas que hace tu personaje, cuando tú lo describes, es solamente una descripción. Usa más acciones que descripciones en tus personajes. Vamos con la 8. Si hay algo que sientan que no me están entendiendo, díganme alto, ahí no entendí. Relaciones que lo definan, por ejemplo, cómo ama. ¿Por qué decimos que ama ese personaje? ¿Qué hace? Le lleva flores, le escribe cartas, le habla por teléfono, le dice palabras bonitas. ¿Cómo ama? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo son sus vínculos con otros personajes? ¿Cómo discute? ¿Es grosero? ¿Dice palabras altisonantes? Eh, ¿Grita o dice verdades tranquilamente, aunque les duelan a los demás, pero sin llegar a la falta de respeto? ¿Cómo discute? Ya ustedes le darán esa, esa forma a su personaje, esa forma de ser. Cómo ama, cómo discute, cómo perdona, diciéndole, no recuerdo nada de la discusión que tuvimos, de aquí para adelante. O ya lo pasado, pasado. Vamos mejorando nuestra situación. O le dice, ¿por qué no me contestas? Ya te perdoné, ¿qué más quieres? ¿Perdona de esa manera o perdona realmente? ¿Cómo es tu personaje? Tú lo vas a decidir como escritor. Cada detalle de tu personaje, cómo habla, qué hace, cómo lleva a cabo sus acciones, todas son ideas que van a salir de ti. Pero cuando tú haces esto con tus personajes, les das forma. Ya no son personajes planos que aburren, que ya no le interesan al lector.
son personajes que tienen muchos altibajos y que tienen muchos rasgos de realidad y que, digamos, son tan parecidos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, que la gente se va a identificar con ellos. Hasta aquí quiero, maestro, bienvenido. Va llegando. Voy llegando, muchas gracias, una disculpa. Tuve No, un no, no, evento está y bien. Lo aquí estoy importante ya. es que ya llegó. Claro que sí, Lo muchas importante es gracias. que está aquí. Saludos a Estamos todos. hablando de los personajes tridimensionales que tenemos que hacer para que nuestro personaje realmente interese, realmente tenga Carácter, el llamado para que el lector quede atrapado. exactamente. Hay que darles vida, hay que darles carácter, hay que irlo Exactamente. conformando. Y De muchas acuerdo. gracias, aquí estoy Como presente. si fuéramos artistas, ¿verdad? Exactamente, Vamos modelando todo, vamos pintando, vamos dándole vida a ese personaje. así es. Luego tenemos dale miedos reales. ¿Cuáles podrían ser los miedos reales? Miedo al abandono, por ejemplo, O a la A la guerra, muerte, miedo a la guerra, a la a la guerra, muerte. a la hambre. exactamente, a no tener que comer, ¿verdad? Miedos reales, miedo a no ser suficiente para alguien. Acuérdense que estamos hablando en este caso vamos a hablar de la novela romántica. A veces las parejas no se unen porque hay miedos y son miedos reales, por situaciones reales. Eso de no ser suficiente es porque a lo mejor estoy en circunstancias, puede ser en cultura, en economía, que me hace sentir que hay una diferencia abismal y que no pues va a rechazar porque no soy suficiente. O a lo mejor físicamente no soy tan atractiva como me imagino que él quisiera que yo estuviera. A lo mejor no tengo la figura escultural que él quisiera, pero todo eso no son más que inseguridades del personaje, son miedos reales. La realidad es que yo me siento hermosa, el espejo me da una imagen y yo la veo hermosa. Que los demás no la ven así, pues ya no es culpa mía, ¿verdad? Pero eso habla de la autoestima que te tengas. Tú vas a decir en qué nivel está tu personaje, si tiene la autoestima baja, si está en un nivel apropiado, si se siente superior, que nadie lo merece, mejor por sobre todos los demás personajes y y trata de pisotear a medio mundo. Todo eso son miedos reales. A veces los personajes pisotean para que no los pisoteen a ellos. No porque tengan ganas de lastimar, sino porque sienten que si no lo hacen, van a ser ellos los que reciban el castigo. Habla de inseguridad también. Eh, Luego vamos con hazlo imperfecto, que es ya la décima característica. Hazlo imperfecto. Los personajes perfectos aburren. Ay, todo está bonito. Puro amor. Todo bien. Sácalo de esa zona de confort. Hazlo imperfecto. Que cometa errores. Dentro de lo que se cree que cometa errores. Que se equivoquen en lo que están haciendo.
que sus acciones los lleven a darse cuenta que cometieron un error, que se arrepientan, que todas las acciones que llevó a cabo fueron fatales y que reconozca que no lo hizo bien y que sea capaz de pedir perdón o sea capaz de reandar el camino para hacer las cosas mejor. Eso es hacer a tu personaje imperfecto. Yo recuerdo que en mi novela de Destinos Divididos, de Quintillizas, tuve que hacer 5 personajes totalmente diferentes y eran quintillizas, pero totalmente diferentes, tanto en su forma de pensar, en su forma de actuar, inclusive eran diferentes en cuanto al físico, no eran idénticas. Y, y esas características que le di a ese personaje, la mayoría fueron imperfectas, unas más que otras, pero soy honesta con ustedes, yo todavía no veía esto cuando hice esa novela. Sin embargo, las hice imperfectas por un pasado que tuvieron que vivir. Como en automático, llegué a hacerlas imperfectas y llegaron el arco del personaje, cuando modifica, cuando empieza a razonar y a caerle el 20 y empieza a modificar su vida. Pues estos son los 10 puntos que le dan esa tercera dimensión a sus personajes. Ustedes van a escribir su novela, Dios mediante, y ustedes se van a dar cuenta, si no le toman en consideración cada uno de estos pasos, se van a dar cuenta de que su personaje es plano y que en un momento va a llegar a ser aburrido. ¿Qué le tenemos que echar? Pues conflictos, que cambie, que actúe en lugar de que lo describan, que el público sepa cómo se desarrolla, cómo actúa, cómo es. Cuando nosotros nos acordamos de tal personaje es por sus acciones. ¿Cómo actuaba Tita en la novela? ¿Qué definía a Tita? Shelly, dime. La definía su carácter. Sara levantó la mano desde hace Sí, estoy rato. viendo que Sara tiene la mano levantada. Dime, Sara. Sí. Gracias, Shelly y Mari. Bueno, yo les platico que en la FIL del 2023 presenté mi primera novela, aunque mi maestro del taller de novela donde he estado me insiste que no es novela. Vamos a, pero vamos a continuar con que es una novela. Yo no hice una escaleta, yo no hice un mapa mental. Bueno, más bien, lo tenía acá, pero no lo plasmé. Entonces, escucharte, Mari, no es la primera vez que escucho a un experto que dice que sí o sí, desde antes de empezar a escribir, debemos tener definidos, pues, los personajes, la ambientación, todo lo que ya tú has dicho seguramente en otros momentos. Pero se me hace como que casi, casi increíble que yo pueda llegar a eso, a tener esa escaleta con todas estas características de los personajes, por ejemplo. Van Porque saliendo. mentalmente sí lo tengo, pero de la que estoy escribiendo, apenas estoy empezando. Pero pero se me hace como que increíble o difícil pensar que sí lo puedo hacer Porque y para eso estás estoy aquí. pensando de principio a fin. Empieza por lo más pequeñito. Empieza por un personaje y Ok. dale forma. Dale, si quieres, 5 de estas características. Por lo No, menos 5. me parece bien, y me lo voy a grabar como un decálogo para que no se me olvide. Exactamente, es un decálogo. Si Gracias.
de tus personajes ten la seguridad que van a llamar la atención, van a atrapar al lector, ¿sí? Ya ni te digo, la historia va a ser extraordinaria. La gente está esperando, no, es que este personaje es así y tiene que actuar de esta manera. Y a veces coinciden y a veces se equivocan, porque acuérdate que hay un arco donde el personaje cambia. Y la Sí. gente, por como se lo planteas desde el principio, está pensando, no, es que esta va a hacer esto, va a hacer lo otro, y de repente hace lo contrario. ¡Ah! Ya vino el cambio, ya reflexionó, ¿sí? Ya abrió los ojos, ya sus acciones van a ser diferentes. Y eso de pronto, en lugar de que decepcione al lector, le llama más todavía la atención porque dice, no, es que esto es nuevo, es que ella no era así, pero ahora está haciendo esto y lo otro, ¿sí? Esto es interesantísimo. De verdad, cuando ustedes se pongan a hacerlo, van a decir, ya no van a querer dejar de escribir. Ya se los prometo. Aquí tenemos un personaje así, tantito, una probadita de lo que es tridimensional. El personaje se llama Elena. Ella tiene un deseo ferviente de encontrar el amor verdadero. Ese es su deseo. Dentro de su necesidad, que es su historia interna, necesita aprender a amarse a sí misma antes que andar buscando pareja. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo, el miedo real a ser abandonada por lo que le sucedió en el pasado. ¿Qué le sucedió? Eso es cosa de ustedes, le van a inventar qué le sucedió. Hay contradicciones en Elena. Ella ama profundamente con solo ver a alguien, pero huye cuando es demasiado, porque siente que si lo en algún momento y ella no quiere sufrir ese abandono. Hay evolución de Elena. Cuando llega el arco donde cambia su manera de pensar, aprende que no necesita ser perfecta para ser amada. Fíjense, del decálogo yo aquí tengo cuántas, unas están escritas, otras se sobreentienden, ¿sí? Marileni, María Eugenia, Aquí ¿todavía estoy, estás? ¿Qué te parece? María aquí Eugenia, estoy. dime, ¿qué te parece? ¿Cómo construir los personajes? Tu micrófono. Me parece el personaje, la descripción que nos ha dado y todo. Y como decía Sara, a veces nosotros tenemos la idea y ponemos todo esto que usted nos está explicando, está en lo que estamos, en los que escribimos. Pero pues ahorita estamos como concientizándonos en lo que la maestra nos está enseñando. O sea, es algo que tiene que ser como en orden, ¿no? Como formarlo así como usted lo dice, maestra. Entonces me parece muy interesante y yo creo que pues ahora es más fácil para uno eh, eh, hacer estos personajes, ¿no? En algún libro que uno o una novela que uno vaya a hacer. Claro, claro que Sí. sí. Eh, de manera rapidita, maestro Octavio, ¿qué características se le antojan para su personaje masculino, su protagonista? Porque esta es la novela que usted eligió, así que tiene que ponerle los kilos aquí. ¿Está apagado su micrófono? Es verdad, perdón. Yo veo la construcción precisamente como una obra, como una pintura. Hay que hacer un boceto para poner los elementos y ahí en el boceto le va uno dando la forma, va uno dando la Claro, posición,
le va dando a uno la luz, la sombra, y es efectivamente lo mismo. Aquí en el personaje le vamos a ir dando esas características, ese carácter, si es enérgico, si es amable, si es bondadoso, si es de alguna manera torpe, puede ser torpe al manejarse, al dirigirse, pero de un corazón muy noble, entonces la torpeza se le perdona, aun y cuando haga errores terribles, entonces pasa a Es ser un personaje imperfecto. O sea, acuérdense que debe ser exactamente. imperfecto para que él se luzca. Exactamente, entonces aquí nos permite jugar con esas acciones y a la vez le vamos dando emociones, porque creo que también en esta parte podemos ir metiendo pues todo ese carácter, el enojo, las alegrías, las tristezas, la nostalgia, entonces esa construcción nos va conformando pues una novela muy estructurada, muy bien realizada, ¿verdad? Así es. Eso es lo que yo estoy viendo y aprendiendo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que quisiera hacer comentarios sobre eso? No todos al mismo Por, e- tiempo, porque luego no sé a quién ujú. elegir. Por ejemplo, en la novela primera que yo hice, mi primer novela, donde Ajá, eh, de dice, Ana. ajá, la de Ana, que ella estaba enamorada profundamente del hombre, pero por lo que ella vivió con el papá de los hijos, tenía terror de, de, de hacer lo que ella quería. Ese es su miedo del pasado. Ese es llevar a Ajá. tu personaje al pasado. ¿Por qué tiene miedo? Tenía miedo también por los consejos de la mamá que decía que si salía otra vez embarazada ya no le iba a cuidar los primeros muchachos. Ajá, Ento- Entonces, nunca, am, Ana nunca completó el amor con el hombre de su vida por el miedo que tenía. ajá, Y él, y él al ver que Ana no se decidía, buscó otra. Entonces, la amabilidad que él tenía de que ella era su princesa, su reina, su esto, que el otro, pero siempre actuó mal porque Ana lo encontró con la otra, agarrados de la mano. uy, uy, uy. Bueno, pues la mano no es tanto, ¿no? Entonces, en este caso, yo escribiría una novela, escuchando su explicación y todo, escribiría una novela así. Ahora que me doy cuenta de que hay que dar realce a uno, maldad a otro y al mismo tiempo con bondad, me Claro. gustaría, me Acuérdate que gustaría nosotros, los seres humanos, no todos somos totalmente buenos ni totalmente malos. Ya tenemos dos de las dos esencias. Sin embargo, uno cultiva más, una más eh, que otra. en- Entonces, eso significa que a nuestros personajes también los podemos hacer con esa realidad. exacto. Por ejemplo, esto que yo estaba escribiendo, que le digo que se me borró, men, todo se me borró y lo tenía ya, pero bien estructurado. Era eso precisamente del esposo de la señora María, que él en su intimidad la trataba mal a ella, le Ajá, pegaba, pero acá afuera era otro hombre, o nadie creía de que él hacía una cosa así. Y entonces claro. sus dos niños le tenían terror, pero afuera era diferente, se miraba como una familia normal, pero adentro él era un ogro. En cada personaje hay un conflicto Ujú, interno y una exacto. cara que dar, Ajá, y entonces se me porque hay borró todo, men. sociedad a la que le tiene que dar una cara. Entonces, todo eso es lo que le tenemos que dar a nuestros personajes. Ah, Esa realidad que muchos decimos, no, es que esto no son así. La realidad supera la imaginación que nosotros podemos tener.
Sí, ¿sí? ahora entiendo, sí. Ujú. Ok. Bueno, lo que les envié es esta escaleta, si la alcanzan a visualizar. Sí, Sí, Como ven, es un cuadro muy sencillo, muy simple. Sin embargo, tiene lo esencial. Por ejemplo, aquí pondrían el nombre del autor, de qué nacionalidad es, por lo menos, que nos enteremos ya no de dónde nació, no, nacionalidad nada más. ujú, Ya le pueden dar un título a su novela, el que ustedes quieran. Este título es provisional. Acuérdense que el título nos da una idea, pero al final, si nosotros queremos, le cambiamos eh, de palabras. Un subtítulo ya lo ubicamos. En este caso es una novela romántica en esta categoría. El conflicto que maneja, el conflicto general, el pasado y las heridas emocionales. ¿Qué mensaje va a dar esta novela? Que el amor sincero puede superar el tiempo, el dolor y los errores. ¿Sí? sí, Y luego tenemos la otra parte que es esencial que nosotros le demos forma, que son los personajes. Tenemos a la protagonista, que es, en este caso yo le puse Valeria, es una mujer sensible, fuerte, pero marcada por un amor del pasado, busca paz emocional, ella tiene miedo a enamorarse, su actitud es eh, como muy cuidadosa. Aquí le pueden agregar el decálogo a su personaje o los puntos que a ustedes más les gusten. Este formato se los mandé al grupo en PDF. Si ustedes me lo piden, se los puedo enviar en Word para que lo puedan utilizar y nada más vayan llenando. ¿Sí? O pueden convertirlo como gusten. Luego tenemos como coprotagonista a la pareja que se llama Daniel. Su primer amor es noble, pero orgulloso. Regresa con culpas del pasado. Él ya tuvo una relación, actualmente tiene otra, pero se enamora de Valeria. Imagínense, qué semejante paquete. ¿Por qué? Pues porque hay un antagonista que les va a hacer la vida de cuadritos, que es Sofía, que es la actual pareja de Daniel. ¿Por qué están juntos? Quién sabe, pero él a la que quiere es a Valeria. Sin embargo, Sofía está ahí y tiene que hacer su papel, le pasó la defender a su factura. marido, o echarle tierra a Valeria, no sé, ya sabrán ustedes cómo manejan la historia. Este es un prototipo de X personajes y de X historia. Claro, tratando de que sea una novela romántica. ¿Cuáles? Ahorita vamos a ver las características de la novela romántica. Y dentro de los personajes secundarios, pues obviamente está la amiga de Valeria, o quizá pudiera ser un amigo, o confidentes de ellos dos, a lo mejor el mejor amigo de Daniel, que está soltero o que está casado, felizmente casado, no sé. También pueden ser los personajes secundarios, los familiares, los papás, los tíos, los primos, amigos, mejores amigos. Y dentro de los incidentales le dejé en blanco, pero aquí ustedes conforme vaya avanzando su historia podrán ir poniendo qué personajes son incidentales para que cuando la escaleta, cuando ustedes terminen la historia, su escaleta esté completa. ¿Ven? Aquí en estos personajes ustedes pueden poner los 10 puntos en cada uno de sus personajes. Y aquí le pueden poner que un personaje secundario, pues, la amiga de Valeria, la familia de ambos, aquí ya le pueden ir poniendo nombres si gustan, conforme vayan apareciendo en su historia. Más abajo tenemos ya la parte de lo que es la historia, donde inicia con el planteamiento. Generalmente para el planteamiento de una novela pueden ser de 2 a 3 hasta 4 capítulos. Normalmente llegan a 3 capítulos, no muy largos para el planteamiento. Para el desarrollo sí se van a echar un montón de capítulos y luego para el desenlace también unos 3 más o menos. Aquí empieza con el número del capítulo
Ya le dan un título al capítulo de acuerdo a lo que va a tratar, ya lo ubican en un lugar, en un contexto, la casa de Valeria, el personaje, pues el principal que va a salir aquí es Valeria, ya vamos a empezar a manejar, ella se siente vacío emocional, ya tenemos como un panorama general de lo que vamos a tratar en ese capítulo. Dentro de los contenidos, pues vamos a ver que Valeria reflexiona sobre su vida actual. Si es vacío, silencioso, es porque no se siente a gusto, porque siente que no está completa, siente que le falta algo. De eso es que se va a desarrollar. Se muestra la rutina y soledad emocional en la que está Valeria. Ella se levanta, desayuna, se arregla, se va al trabajo, regresa, hace alguna tarea, se duerme, y es una rutina que la tiene hasta el copete, como dice. Se siente sola, no tiene tiempo para los amigos, no tiene alguien que le llame, le diga te quiero. Recuerda vagamente su primer amor. Puede ser el primer amor a lo mejor en la prepa o a lo mejor es desde la secundaria. Siempre tenemos un recuerdo de alguien que lo final era un ogro, ¿no? Pero recuerde cómo quisiera traerlo a su presente, a su momento que está viviendo. Y aquí en la redacción, pues ya empiezan de lleno a escribir su capítulo, ¿sí? Tiene muchísimos cuadros vacíos, le van a poner tantos capítulos como ustedes quieran. Yo les recomiendo que para que sea la novela más fluida no le pongan capítulos muy largos, máximo unas 6 páginas, 6, 7 páginas, ya exagerando 8, y de ahí síganse con otro capítulo. Los personajes van a ir llegando conforme, conforme ustedes deseen, los van a ir incorporando. La misma historia les va a dar la necesidad de que entre otro personaje. Brígida, Dígame, aquí estoy. te veo muy atenta, dime, coméntame, ¿qué No, yo piensas de estoy, esto? no, gracias, yo aquí estoy, sí, sí, yo soy buena estudiante, me gusta tomar notas, me gusta poner atención. Para mí, la mayoría de este material valioso es nuevo. Nunca he hecho una novela, estoy trabajando en mi primer novela desde hace un año, en pedacitos la llevo. eh, Porque yo me enfoco lo que es mío, lo que es natural, lo que no me toca esfuerzo, o sea, fluye natural, que viene siendo la poesía, la reflexión. Entonces, todo esto para mí ahorita estoy pensando, eh, Bueno, todas estas son eventualmente. herramientas para eso que ya Sí, tienes. claro, por eso quise tomar el curso, porque me pareció extremadamente interesante, porque va a tocar 7 tipos de novelas. Entonces dije, bueno, tarde o que temprano en el transcurso y trayectoria de mi vida como escritora, porque me quiero morir como una gran escritora, si Dios permite, La apenas soy una novela que bebé. hagas de este curso puede ser el boom pa- pa- que po- te haga una escritora reconocida mundialmente. No, gracias, muy amable. La verdad que ahorita estoy trabajando en mi tercer libro de poesía con reflexiones incorporadas. Entonces, estoy trabajando en mi primer novela. Entonces, y estoy trabajando en 2 antologías. Una mía, bueno, una estoy coordinando yo de niños y jóvenes de mi parroquia, que viene siendo la segunda, y estoy trabajando con otra antología, con otro ah, colegas escritores. Entonces tengo prácticamente 4 libros caminando y es mucho trabajo. Entonces dije, "Ay", la verdad que no quería, por eso le llamé a usted y le pregunté si lo pensaba repetir este curso, porque dije, la oportunidad está ahorita y si no, pues mejor hay que aprovecharlo. Entonces aquí estoy. eh, Sacrifiqué mis clases de Biblia de la parroquia los miércoles,
no hay problema, no pasa nada, como dicen, ¿verdad? Uno aprende. eh, entonces dije, lo voy a tomar. Entonces estoy muy atenta aquí porque estoy mirando muchas cosas nuevas. Para mí son nuevas. Entonces soy aprendiz en este mundo de la novela. Y bueno, Me da mucho eh, gusto que estés porque eh, nos vas a aportar muchas cosas. A gracias. todos los que forman parte del grupo, eh, puedes aportar muchas cosas para los que no han escrito un libro, Que es una para los antología. que Están va a ser preguntando. este quizá el primer libro, eh, puede ser muy enriquecedor con todo lo que podamos compartir a los compañeros. Sí, Bueno, claro. pues aquí no está la escaleta completa. Tiene, me parece que 2 páginas. Es todo el capítulo primero, que nada, que está muy cortito, pero a ese capítulo le pueden agregar más y no sé, hasta 6, 7 páginas, 8 máximo, que no sean capítulos muy largos, para que cuando el lector dice el capítulo El vacío silencioso, y te sigues con el vacío silencioso como 20 páginas ya, ese silencioso ya estuvo muy largo, ¿no? Entonces, te echas 6, 8 hojitas máximo, páginas, no hojas, páginas, 8 páginas y le pones otro título que atrape y entonces vuelves a enganchar al lector. Claro, le vas a dar continuidad a la historia, pero con un título diferente quiere decir que ahí va a entrar alguien más o algo raro va a pasar, ¿sí? Pues esta es la escaleta, yo espero que les sirva muchísimo, que la puedan utilizar y si no, ustedes me avisan y ya se conectan conmigo y lo trabajamos. Yo estoy para ustedes cuando me necesiten. Gracias, maestra. Y nos vamos con el segundo tema que ya se nos anda llevando el tiempo, que es la novela no romántica y no me preocupa mucho porque mucho de lo que hemos visto de los personajes ya fue en función de la novela romántica. Sí, ¿qué características debe tener la novela romántica? Pues primero, su eje central debe ser el amor. Debe haber amor, debe haber una pareja que está buscando ese acomodo. Debe tener protagonistas emocionalmente complejos. como la mía. Es que tengan emociones encontradas ahí que luego van a desencadenar una acostón en un sillón, en un sofá, algo así. Ay, señor. Debe haber un conflicto amoroso, o sea, ese amor no lo visualicen solamente como, ay, es todo lo bonito, nada más, también debe haber un conflicto para que sea interesante, Sí, es cierto. ¿sí? En el desarrollo emocional, el arco es muy importante, a otros le van a decir ese giro, esa cosa sorpresiva que sucede, que hace que el personaje tome un rumbo distinto, que tenga decisiones, que tome decisiones diferentes a las que se había planteado al principio. ¿Por qué? Porque esto no lo esperaba. Pasó y ahora se ve obligado a hacer las cosas de manera diferente. ¿Por qué? Porque va teniendo un desarrollo emocional, está aprendiendo cosas. Debe haber tensión, debe haber obstáculos, no todo es miel sobre hojuelas, también debe haber piedritas en el camino, cosas que lo hagan tropezar tanto a la mujer como al hombre, y debe haber entre el antagonista también muchas maldades para que estos luchen por ese amor que los eh, va a mantener felices, pero tienen que trabajarlo. Enfoque en sentimientos. Ese enfoque en sentimientos
es indispensable. Se atraen, se desean, se sienten ternura, eh, se sienten solos también, sentimientos de abandono, de no valgo nada. Todo tiene que ver con los sentimientos. También podemos meterle cierto grado de un amor ideal, como el que manejó Marileni. Sabemos que un amor ideal lo tenemos solamente acá en la cabecita, pero que en la realidad no se lleva a cabo, porque siempre va a haber conflictos, siempre va a haber tensión, siempre va a haber obstáculos, mínimos, pero va a haber. Entonces, el amor ideal, por eso dice en cierto grado. ¿Por qué? Porque es lo que yo quisiera tener, porque es el hombre que yo quisiera en mi vida. Pero a lo mejor si pones 5 hombres, dices, yo quiero esto yo quiero la cara de este, quiero el dinero de este otro, quiero la alegría del tercero, quiero la valentía del cuarto y quiero la protección que me da el quinto, ¿no? Ese Como sería un puede ser un amor ideal. Juntar todo Frankenstein. eso de 5 personas y meterlo en uno solo. Podemos hacer un amor ideal, idealizar un amor, pero en la realidad no existe. Por eso podemos darle cierto grado nada más. Y debe, el final de su novela, dicen las historias felices, terminan casándose, terminan juntos, terminan teniendo hijos, formando una familia, eh, o simplemente deciden unir sus vidas, y ya. Pero Felicidad puede ser perfecta. satisfactorio. Hoy en día muchos escritores dejan un final abierto para que el lector decida qué va a pasar con esa pareja, si realmente deciden quedarse o en ese momento se separan y cada quien toma su rumbo, pero el final satisfactorio es que se queden juntos, que se amen por lo menos en ese final, Mm, ¿sí? sí, Ahora sí, yo no les dije qué es la novela romántica, pero de acuerdo a estos pasos, ¿qué es para ti la novela romántica, Ligia? Dame el concepto de acuerdo a esto que acabamos de ver. Ligia, no Sí, sé. dígame, maestra. el concepto de novela romántica, ¿cómo quedaría? Bueno, según lo que escuché con los anteriores, mm, pues una pareja puede amarse a la distancia, puede amarse con muchas, como lo que pasó en Agua para Chocolate, pero cuando hay una fuerza de amor muy fuerte, todo eso lo supera, lo superan entre los dos, si hay amor. Pero si solamente hay idealización o ilusionarse o llenarse de expectativas, pues no, eso no resulta pues como algo romántico, sino algo como idealizado. Entonces, es más que todo cuando se lucha, porque la relación sí salga adelante. Sí. Para ti, Sara, ¿cómo quedaría el concepto? Sabemos que un concepto, yo te digo, ¿qué es la novela romántica? Bueno, pues tú me vas a contestar. Una novela romántica es un texto narrativo de extensión eh, abundante o de larga extensión
que abarca, ahora sí, me dices, lo demás. Ujú. Que abarca, de acuerdo a lo que comentaste, que abarca un número de capítulos que no sea excesivo, que no sean tantas páginas, que sí o sí tenga como punto central el amor, donde debe haber un conflicto y de manera ideal un final, como tú lo expresaste, literal satisfactorio, pero que no omita lo que toda novela debe llevar y que es, supongo, desde los personajes, del que hay conflictos, que hay eh, algo imprescindible que es la Obstáculos, tensión, ajá, que tus y personajes cambien, que no terminen como que no sean empezaron. O planos, sea, de claro, tu personaje, cuando tú inicias la novela, tienes una idea y cuando tú terminas la novela, ese personaje es otro. evolucionó, modificó, Evolucionó sí, claro, exactamente. ajá. Bueno, Fabián, para ti, ¿qué es la novela romántica? Carmen, María del Carmen quiere hablar, parece que tiene la mano levantada. Sí, ahorita vamos con María del Carmen. Estoy viendo que tiene la manita levantada. Para mí tiene que tener mucha expresión de amor, tiene que tener, estos personajes tienen que tener este instrumento de crescendo, cómo se aman, cómo se odian, cómo se juntan, cómo se separan, el antagonismo en entremedio de ambos para que no se logre el amor, pero al fin y al cabo, habiendo tanta intimidad, tanto pleito, pero a la vez tanto sentimiento y tanto cariño, se quedan juntos, son felices para siempre y colorín colorado. Este amor nadie lo ha terminado. Ya vieron cómo es muy fácil. María del Carmen, te escucho. No, pues que casi que lo dijeron todo, que es una relación amorosa entre dos personas, que ese es el trama principal de la historia y pues, suele concluir con un final emocionante, satisfactorio, feliz, optimista. Su eje central es el amoroso y, y bueno, ya todo lo demás ya lo dijeron, para, hay conflictos para llegar a ese amor, suceden de desencuentros, encuentros y desencuentros, y al final pues la lucha, ¿verdad? Por seguir juntos y amarse y ser felices por siempre. Claro, claro que sí. Esa es la finalidad. En la novela romántica, la finalidad es un final satisfactorio. Aunque le podemos dejar la idea Abierto. al lector, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí le planteas la pregunta, ¿y tú, querido lector, qué crees ¿Qué- qué? en qué crees que termina esta historia? Ujú. Esas no me gustan porque he visto novelas así, tipo películas que terminan en como que en que uno piense que es el final y yo digo, ¿por qué no me lo dijeron? Porque quieren que pienses, En que suspenso analices. te dejan. Bien, Shelly, adelante, adelante. Sí. ¿Sabes qué me imaginé? Ajá. O sea, una novela así de amor catastrófico, como la del Titanic, que, Ah, que es, mm, o sea, y todo se vive en un lugar, ¿no? En el mar, pero suceden tantas cosas que te llevan a querer que ellos permanezcan juntos para siempre, ¿no? Pero no logran el cometido así como tal, eh, juntos ellos, pero en la eternidad ese amor queda sí. plasmado y Queda la, lo mágico, que se ven en sí, el barco y ella baja y él, ¿no? y la protagonista que al final es la que cuenta la historia y todavía lo que, o sea, de ese amor que vive, el retrato, o sea, tantas cosas que suceden, me acordé ahorita como ese tipo de novela que yo creo que es, como nos decías al principio,
¿no? Que Ajá, puede ser un realismo mágico. así es. Sí, el A hecho de mí, que se encuentren nuevamente eh, ya estando muertos Eso es es realismo hermoso. mágico. Ujú. Así es. Bueno, pues esto es lo que es la novela romántica. Tenemos un ejemplo de cómo puede estar en la estructura de su novela, en los grandes bloques que es el encuentro, cómo se atraen, la atracción, los conflictos, la crisis que casi se separan, la resolución y la unión final. Esa sería una estructura de lo más simple. Ustedes aquí Ujú. le pueden poner las partes que quieran. Sin embargo, esta es una estructura simple que puede llevar tantos capítulos cada uno. Ustedes lo pueden tomar como ejemplo. Mari, entonces vamos a escribir una novela romántica. Para quienes quieran una novela romántica, acuérdate que yo les voy a enseñar 7 categorías. Ahorita ya puedes escribir una novela histórica o una novela romántica, la que tú quieras. Ok, está bien. Acuérdate que no son tan diferentes. Mira, por ejemplo, en Como agua para chocolate tenemos la historia romántica de Tita y Pedro. Mm. Ah, Sí. Sí, Ujú. pero esa está dentro de una novela histórica. ¿Por sí, qué? Por el contexto en el que la ubicó la escritora, por Pues, las costumbres de la época, pero Ujú. también hay una novela romántica. sí. Nosotros no podemos decir, no, esta nada más es romántica, no tiene nada más. Puede mm, tener hasta terror si nosotros le metemos mucho realismo mágico, claro. Y Agua para ¿sí? Chocolate. Y La Casa de los Espíritus también es romántica histórica también, porque ellos ¿Sí? se aman hasta el Y sí, o sea, final. no están peleadas las categorías. Nosotros podemos tomar algo. Mira, hay historias de novelas que tienen como tema principal la destrucción, Sí, la guerra, sí, la destrucción de las sociedades. Sin embargo, dentro de ese caos se desarrolla una historia romántica. sí. Mm, Aunque estén escondidos protegiéndose, tratando de protegerse del entorno que los rodea, pero se tienen amor, entonces hay algo romántico dentro de esa novela de maldad, ¿no? Que pudiera ser a lo mejor una novela negra. Puede también entrar una pareja que se ame, ¿por qué no? Podrían ser personajes secundarios. Dime, Sara, Yo Una, te tengo escucho. una pregunta. preguntas. En cuestión del realismo mágico, me queda muy claro lo que nos dijiste al principio, en qué consiste, pero ¿en qué punto puedo decir si el realismo mágico es ficción o no? El lector lo decide. Ajá, El lector lo decide. Mire, por ejemplo, en la novela de Carlos Fuentes, en Aura, no sé si ustedes la han leído, eh, ahí el realismo mágico casi está de principio a fin. Y hay una parte donde está Aura en la habitación de su abuela, no recuerdo si es su abuela, y, y no la ve a ella, ve a un conejo, ve los ojos como de fuego de un conejo. Y luego como que abre y cierra los ojos y ya la ve otra vez a ella. Eso es realismo mágico. Ujú. sí es realismo mágico, pero de alguna manera, como lectora, como tú acabas de decir, puedo decir, Ajá. bueno, es realismo mágico, pero es ficción. Cuando tú haces tu presentación del libro, explicas en qué consiste tu realismo mágico. Cuando te hagan una entrevista, cuando tú hagas un prólogo, puedes explicar ahí cómo vas a manejar tu realismo mágico, si le quieres poner realismo mágico, porque esta es una corriente literaria. Ok, ¿Ah? gracias. Entonces,
Que es llamativo, sí, porque todo el mundo le impresiona, le impacta, le atrae. Por eso es que es tan importante que lo consideremos. Y tú ya has visto, por ejemplo, las tres novelas que de las que estuvimos hablando son históricas y las tres manejan realismo mágico y las tres catapultaron a sus escritoras cuando las sacaron a la venta. Entonces, algo Mari, tiene, algo tiene. Mari, de hecho, ahorita buscando lo que quería saber Sara, dice que eh, lo que es el realismo mágico viene siendo como un subgénero de la ficción, o sea que viene dentro de, podemos catalogarlo como un subgénero que va dentro de la ficción, ¿no? Realismo Así es, mágico. así es. Propiamente es una corriente literaria. Muchas Ujú, gracias. Sí, es un momento en que los escritores deciden incorporar este aspecto en sus narraciones y al público le gustó y se quedó, como el sí, romanticismo, como el realismo, como el eh, lo contemporáneo, el barroco, todo eso tuvo su momento y trasciende, pero el realismo mágico lo han agarrado así como un elemento que se puede poner en cualquier categoría. Y De cala, hecho dice que se enfoca, o sea, es la magia que nosotros le podemos dar en nuestro mundo real, lo que nos explicaste en el principio. Ya, ya tienes así muchas es, manitas levantadas. exactamente. Sí, dime María del Carmen, dime, Tú te misma, escucho. Estaba recordando lo que escribí en el segundo curso que logré inspirarme un poquito sobre la época. Yo me estaba inspirando en la época de los duques, marqueses, condesas. Esa época me gusta mucho, donde el amor no podría, tenía que ser nada más entre su sociedad, su alta escala social, y no se permitían enamoramientos de baja escala social y toda es ese trama donde cuando alguien se Ya, enamora de, aquí tú vas a ubicar tu novela ajá, la vas a ambientar y la vas a ubicar en una época que tú quieras. No sin antes investigar qué sucedía, cuáles eran las costumbres, cómo se vestían, cuál era el comportamiento de la sociedad. Todo eso tienes que hacer tu investigación previa para que no estés dando falsedad a una época. ¿Sale? ok, Y ok, todo lo maestra. demás, donde tú colocas los personajes son tuyos y la historia es tuya, pero el contexto tiene que ser real. Si Oh, tú tocas gracias, una maestra. época, si tú te quedas en la actualidad, no pasa nada. Pero si tú tocas una época anterior, tienes que tener el contexto eh, verdadero para que no caigas en falsedad. Dígame, maestro Octavio, ¿qué opina? Bueno, efectivamente son géneros, el realismo mágico es algo muy recurrente porque te permite la flexibilidad de ir de la realidad a la ficción y muchas veces al jugar con esto la gente no sabe exactamente si fue un hecho real o si es un hecho verídico y eso como autor te da ese margen, esa flexibilidad para poder jugar. O sea, yo lo veo de esa manera y podemos construir historias verdaderamente muy locas, muy extrovertidas, muy introvertidas, o sea, podemos hacer maravillas. Nosotros Así en la es, plástica le decimos que es como la plastilina, porque nos permite moldearla a como tengamos el gusto, el carácter, el estado de ánimo. Hay veces que exactamente. tenemos
un estado de ánimo muy alegre y empieza a fluir la escritura de una manera solita. Y otro día se nos Te alegran tus complican personajes. exactamente, y entonces eso también lo podemos ir incorporando en este realismo mágico. Claro, claro. Así es. Lo más hermoso del realismo mágico es que te saca del mundo al que estás acostumbrado y te lleva a ver cosas que no te imaginabas que podían suceder. Y como dice Sara, el público no sabe si eso es real o es irreal. Irreal. Lo importante es que en la historia está pasando y con eso es con lo que se queda el público. Tú como escritor sí le puedes decir qué es el realismo mágico y cómo enriquece tu historia, pero el público, el lector, debe quedar atrapado y ser el que descubra o darle su propio significado a eso que tú estás escribiendo, que es algo inesperado. Ligia, dime. No, solo tengo una duda, quiero aclararla. Bueno, yo sé que esto es para nosotros hacer nuestra novela, nuestra propia novela, pero ahorita cuando estabas hablando de lo de Valeria, que estabas comentando de que tenemos que cambiar la historia, organizarla a nuestra manera, poner un título. Eso es como una tarea para la próxima, o sea, cada uno tiene que hacer la novela a nuestro estilo, a hablar contigo por Mira, es aparte. esa escaleta que yo les estoy proporcionando, ya lleva un Ujú, ejemplo. Tú ujú, puedes cambiar todo eso que está ahí y escribir lo tuyo. Eh, no es tarea para ya. Si tú quieres mm, empezarla ya, que vamos a pensar, a ti te cautivó la novela histórica, ya la puedes empezar. Si vas a escribir una novela histórica. Si quieres acompañar al maestro Octavio con su novela romántica, puedes empezarla ya con ujú, esta clase, porque ujú. ya vimos lo que es la novela romántica. Claro. Entonces ya puedes empezar a llenar si tú elegiste esta, pero todavía nos faltan 5 categorías más. A lo mejor a ti se te ocurre hacer de la última, pero mientras vas reconociendo cómo se arma la guía. A la guía tú le puedes poner y quitar lo que tú quieras. Si te cautivó la novela romántica, empieza tu claro, no, novela. Pero si es tú que esa llegas historia a es la importante. psicológica y dices, no, yo quiero una novela psicológica, pues le quitas todo lo que tiene tu escaleta y empiezas tu novela, ¿sí? Si llegamos Entonces, a la sesión, a la sexta sesión, que son las categorías, debemos verlas todas las categorías hasta la sexta sesión, puedes tú empezar a hacerla, a llenarla hasta la sexta sesión y de ahí en adelante. Y vas a tener el acompañamiento mío hasta el tiempo que tengas ya tu novela completa. ¿Sí? ya. Sí, porque Brígida, dime. me cautivó la historia que estabas diciendo de, la que colocaste de ejemplo. Está muy buena. Sí, puedes tomarle, cambiarle el nombre me- Mira, aunque yo te haya puesto un ejemplo, cuando tú le escribas, le vas a dar tu sello personal, tus palabras, tu manera de pensar, tu Ujú. manera de imaginar. Pero ya tienes una guía, tienes un mapa por donde caminar. ¿Sale? Brígida, Ok, dime. Sí, gracias. buenas noches. Tengo una preguntita. Es posible que una novela pueda tener tres categorías o cuatro mezcladas, pero predomina una más que la otra? Sí, No. definitivamente podemos Sí. mezclar. Más adelante les voy a decir qué combinaciones podemos hacer. Esa elección del escritor, Oh, muy bien. pero no son puras, categorías puras, es decir, no toco Lo nada. que, No, ajá, porque lo el que mundo es meto, así, tenemos sí, de todo. Entonces, nuestra correcto. historia se va a encasillar en una categoría porque es lo que predomina. Eso no Claro. significa que pueda tener de otras categorías también, Sí, La Casa porque ¿sí? de a los mí Espíritus era así, es la, romántica, autobiográfica e histórica. Así es. mira, sí, porque, bueno,
la primera serie que yo miré apenas hace 3 años, porque yo nunca fui de televisión, pero me di la tarea de a mirar cosas para observar, aprender de también de estas series y también no películas como tareas que nos dejaron en otros cursos que yo fui. Y El Gran Hotel es una serie que a mí me enganchó, estaba bastante larguísima, me enganchó bastante por la historia de amor, el Sí. romanticismo que se mezcló ahí, pero me asustó mucho porque tiene mucho policíaco y mucho de terror, porque ahí hay muchos asesinatos, entonces todos sospechan de todos. Así es. Es Ujú, lo que es lo que les decía hace rato, en un mundo de cabeza lleno de Eh, horror puede haber una pareja que se ame. ujú, Ajá, entonces, o sea, ahorita todo este material me vino a la memoria que dije, bueno, yo en sí, honestamente, empiezo a leer una novela y la abandono. O sea, no sé por qué, siempre me gusta más otro tipo de lectura. Entonces me he forzado por leer una novela completa, un libro, y realmente no la he completado, creo, ¿no? Entonces la suspendo. Entonces, bueno, sí leí Los 100 años de soledad pero no sé si es novela o De no, Gabriel pero García Márquez. ajá, esa De sí García Márquez. ujú, ajá, pero no la entendí, la leí hace como unos 7 años, no sé, si entre 6 y 7 años, y se me hizo aburrida, no la entendí mucho, Es pero una, después Cien años de soledad también es una novela histórica. sí, Histórica ujú, correcto, y después romántica. después lo que yo hice, la escuché en audio, entonces a pasito lento le fui entendiendo ya y entendí la historia de Macondo y todo esto y el otro, pero nomás quería saber eso y me vino a mi memoria El Gran Hotel porque al final la historia termina bien hermosa porque se quedan la pareja, triunfa después de muchas adversidades, pero es policíaca y de terror porque hay muchas cosas ujú. que te asustan. Entonces, nomás Ahorita eso quería. tú podrías hacer una novela romántica y ya le podrías poner algo Mire, ahorita yo me reí de porque histórica. maestra, yo me reí porque ahorita que usted mencionó de los 5 hombres y hacer una, o sea, yo en realidad yo tengo Bueno, es aquí, el sueño de mi vida. Es el sueño yo de aquí mi vida tengo, tener, ojalá pudiera juntar todo eso en uno solo, pero pues no es Maestra, posible. Es, maestra, y eso le es ponen así aquí, como estilo no ideal. sé si lo miran, pero Frankenstein, yo Frankenstein. tengo, No, no, aquí no, tengo, no tan feo. aquí tengo escrito todos los títulos de los libros que se me han dado. Yo digo, para mí son inspiraciones y son regalos. Cuando llega una inspiración es un regalo que el Dios te está dando, el universo, y la creatividad o la musa, pero aquí puse unos títulos súper, súper extraordinarios y yo tengo un compromiso conmigo misma de escribir muchos libros, pero esos son todos los títulos que se me han dado inspiraciones. Y justamente tengo uno que es no le puse el amor ideal, pero dije, wow, o sea, cómo construir un hombre ideal, quitarle un poquito a uno y a otro y a otro. Entonces yo me reía Podrías con eso. hacer una novela negra, podrías hacer una novela negra de asesinatos y hacer un hombre ideal. No, no es lo Así mío, como no es dice lo, Fabián, no como es, no es lo Frankenstein. mío. Lo negro no es lo ¿Verdad? mío. No, yo creo que para mí Ya en lo vas a ver personal, cuando veamos lo que es la novela negra, te vas a enamorar. no, pero me refiero que yo creo que cada escritor tiene lo suyo propio y tiene la habilidad de escribir cierto género más rápido que otro. Todos podemos escribir de Claro, todo, eso pero sí, hay algo que es eso sí. natural y yo quiero, o sea, que sea la esencia mía como escritora, ¿no? Lo mío, pero bueno, muchas gracias, maestra. Estoy Tu contenta de aprender estilo, aquí. lo que a ti te gusta, muy bien. Bueno, Es respetable. A mí, por ejemplo, a mí me gustan los temas escabrosos de la sociedad, No, a mí definitivamente. no, me espanta. Y para ejemplificar le- la bondad, necesitas conocer la maldad. Sí. Oye, Sí. Mari, como ahorita que están hablando de las novelas, también se me vino a la mente lo que decía Brígida,
la novela descubre las cosas, que cómo es, o sea, de que está en suspenso, porque ya ves todo lo que sucede y lo que pasa, y está lloviendo, o sea, es una novela de amor, pero dice que también es gótica, es una novela romántica y gótica. Y me Por la quedé así, época, ¿vale? es por la época, por las costumbres. No, porque también ya ves que se habla mucho de los vampiros, ¿no? Del misterio, Sí, es como esta la es de, una novela fantástica. ajá, dicen que fue del Ya, siglo, ya no se me anden adelantando en las categorías, ya no se me anden ah, adelantando. Vamos a bueno, llegar tranquilos. Asimilen, échense el bocadito porque de vemos, la novela romántica y luego nos echamos el otro bocadito dentro de 8 días y van a ir juntando y van a decir, no, mi novela va a tener Ah, esto como tema creo que central, pero estamos, también le voy a meter esto, también le voy a meter lo estamos otro. muy ansiosos. Sí, yo también estoy muy ansiosa de, de- de ver los resultados y sé que van a salir buenas Pues historias de aquí. yo estaba concentrada en la romántica, pero ahorita me confundieron el cerebro todas. Ah, Bueno, bueno, vamos. una novela que les voy a recomendar, por lo menos este resumen, que se lo aprendan, de Orgullo y Prejuicio de Orgullo y Jane prejuicio. Austen. Esta novela es una novela romántica. Orgullo y Prejuicio es la Orgullo y obra que prejuicio. consagró a Jane Austen Orgullo y como la prejuicio. novelista del prerromanticismo inglés. La aparición de Longbourn, me perdonan si no pronuncio bien las palabras esas que están en inglés, un pueblo de la campiña inglesa de Charles Brinkley, joven soltero y rico, despierta las ambiciones de las familias del vecindario que lo consideran un excelente partido para sus hijas. Él Oh y my su God. amigo Fitzwilliam Darcy, también adinerado, tendrán que luchar contra las intrigas con las que se tratará de poder poner trabas al amor que sienten por las hermanas Bennet, que son pobres y modestas. Antes de alcanzar el final feliz, Jane Austen retrata con una ironía muy matizada la psicología de la burguesía inglesa que se mueve entre hipócritas, Okay. orgullos de clase, prejuicios sociales. Esto es, Esas a grosso son. modo, el, la esencia de esta novela y es una novela romántica, pero viene una crítica social, retrata una época, retratan las costumbres de una sociedad inglesa, retratan los estilos de vida, como mencionaba María del Carmen. eh, Se las recomiendo. Este es el ejemplo de la novela romántica. Y nada más les puse este cachito, este resumen, pequeño resumen, y la portada para ver si se les antoja leerla. Maestra Mari, Levanten la mano así los son que se como les me antoja gustan. leerla. Yo soy Es una honesta, portada muy no. bonita, muy sugerente. Sí, sí, sí. Cuando tú ves la rosa, inmediatamente te imaginas lo romántico, el Y amor, las ah, cartas de sí, amor que ahí las están las también. cartas, cartas. exactamente. Pero cuando tú ves la botella con esa cantidad de agua, ¿qué te imaginas? Agua en la botella. Que ya estuvo ahí, tomando vida. Ujú. Pero que La, si tú sed- no le, la le sed del conservas amor. por lo menos el mismo nivel de agüita, Sí, está en puede peligro. caer en orgullo y prejuicio. ¿Sí? Sí, Ujú. efectivamente. Ok. Para que vayan teniendo idea de su portada también, dependiendo la
Santo la Dios. novela que elijan. Pues la tarea es dar forma a su novela utilizando la escaleta como guía. Ya pueden ir empezando, háganlo con la novela histórica, con la novela romántica si les gustó. Utilícenla como un ejercicio. Y si más adelante les gusta otra categoría, pues entonces la cambian. Pero ya tienen un ejercicio hecho, ya les va a ser más fácil. Claro. La escaleta es para todas las categorías de novelas, ¿sí? Porque cada una tiene sus características y nosotros les vamos a poner en esos espacios las Todo lo características que- propias de la que elijamos. Esa es la tarea. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Me dio Gracias. muchísimo gusto que hayan estado, que hayan participado. Yo espero que lean. Acuéstense con alguna historia de amor y verán cómo van a ser felices. Ay, sí. Ay, sí. Van a amanecer sonrientes así. Ay, qué Ay, padre, qué bonito que no me hubiera despertado. Gracias, maestra.